reposo. El metabolismo basal, la tasa metabólica de reposo o índice metabólico en reposo o IMR, es el número de calorías que el cuerpo utiliza para subsistir, es decir, la energía para mantenernos vivos, o mejor dicho, la energía que el cuerpo emplea para mantener las funciones esenciales del cuerpo y constituye el 60 al 75% del gasto energético diario total. Se debe tener en cuenta que el factor más importante que determina el IMR es la cantidad de tejido magro. Se trata de tejido que consume calorías y por lo tanto, cuanto más tejido magro tengamos, más alto será el IMR. También influye el peso corporal, ya que cuanto mayor sea el peso corporal, mayor será el IMR, porque un cuerpo mayor requiere más calorías para su mantenimiento básico. No olvidar que la genética desempeña un papel importante. Unas personas nacen con un metabolismo más rápido que otras. Para calcular el IMR, podemos utilizar variadas fórmulas que se encuentran disponibles, pero hay que tener presente en qué tipo de población fueron realizadas dichas investigaciones. Algunas de ellas las presentamos en el siguiente cuadro resumen, y podemos ver en pantalla las ecuaciones de Harris-Benedict, Fao y de Schofield. También hay que tener en cuenta la siguiente tabla. De Williams, estamos hablando del año 1991, y podemos ver datos o ecuaciones referidas a hombres y mujeres entre las edades 10 a 18 años, 18 a 30 años y 31 años a 60. Para el cálculo del IMR, tomaremos la ecuación de Williams. Obtenido ese resultado, se debe multiplicar el total por un factor de actividad diaria. En este caso, para las personas que tienen una vida sedentaria, o sea que la mayoría de las actividades diarias se realizan sentado o de pie, el IMR debe ser multiplicado por 1,4. Si la persona es moderadamente activo, o sea, se camina con rapidez de forma regular u otra actividad similar durante el día, debemos multiplicar el IMR por 1,7. Y finalmente, si es activo o físicamente activo durante el día, tendremos que multiplicar el IMR por 2. Para entender mayormente los conceptos, vamos a ver tres ejemplos que son muy parecidos debido a que estos tres hacen referencia a un ciclista varón, ciclista mujer, en distintas edades y distintas masas corporales. En el primer caso, nos piden que realicemos el análisis de un ciclista varón de 65 kilogramos y de 30 años de edad que lleva una vida sedentaria durante el día y entrena 10 horas a la semana en la bicicleta a aproximadamente 16 kilómetros por hora. Como dato extra, vamos a decir que el gasto calórico por hora de ejercicio es aproximadamente 385 kilocalorías por hora. Si quisiésemos saber cuál es el gasto calórico por otra actividad, como por ejemplo practicar artes marciales, toda esa información se encuentra en internet, por lo tanto será muy fácil encontrarla. Para desarrollar este pequeño análisis, lo vamos a hacer en 5 pasos. El paso A, vamos a calcular el índice metabólico en reposo. En el paso B, vamos a multiplicar ese índice metabólico en reposo por el factor de actividad diaria que vimos en la tabla anterior. Posteriormente, en el paso C, vamos a calcular cuánto gasta en una semana. En el paso D, vamos a calcular ese mismo promedio, pero por día. Por lo tanto, vamos a tomar el valor anterior y lo dividimos por 7 nada más. Y finalmente, el paso E, vamos a calcular la ingesta calórica total de mantenimiento, lo cual nos va a dar el resultado final.
Comencemos. Primero, debemos saber cuál es la ecuación. Recordemos que en este caso tenemos a un ciclista varón de 65 kilogramos y 30 años de edad. Recordemos la ecuación. Si este varón tiene 65 kilogramos y 30 años de edad, quiere decir de que al ser hombre tendríamos que utilizar esta ecuación. Por lo tanto, es la masa corporal en kilogramos por 15,3 más 679. Volvamos al problema número 1. Entonces, tomando esa misma ecuación, sabemos que su masa corporal es de 65 kilogramos. Según la ecuación, multiplicamos eso por 15,3 y al resultado le sumamos 679. Colocando estos datos en la calculadora, obtenemos un total de 1673,5 kilocalorías. Luego de ello, vamos a multiplicar por el factor de actividad diaria. Recordemos la tabla. El factor de actividad diaria nos pregunta si él tiene una vida sedentaria, si es moderadamente activo o si es activo. En el mismo problema nos decía que tenía una vida sedentaria, por lo tanto calcularemos el IMR, que ya calculamos por 1,4. Volvamos al problema número 1. Y aquí podemos ver que el gasto diario de energía va a ser igual a 1673,5, que fue el cálculo anterior, multiplicado por 1,4 de acuerdo a los datos de la tabla. Y la calculadora nos indica que eso da un total de 2342,9 kilocalorías. En el paso C vamos a calcular eso mismo en una semana. Recordemos el dato. El dato de partida nos dice de que él en una semana entrena 10 horas. 10 horas y sabemos de que el gasto calórico por hora es de 385 kilocalorías por hora. Por lo tanto, la lógica nos dice que deberíamos simplemente multiplicar esos dos datos. Volvamos al problema. Y aquí lo vemos. Las calorías del ejercicio por semana es igual a 10 horas, que es la cantidad de tiempo que él tiene actividades de ciclismo a la semana, por 385 kilocalorías por hora. Y la calculadora nos dice que eso da un total de 3.850 kilocalorías. Posteriormente, podemos calcular eso en términos de promedio al día. Por lo tanto, bastaría tomar el valor anterior y dividirlo por 7. Por lo tanto, las calorías del ejercicio por día es igual a 3.850 partido en 7 kilocalorías. 7, por supuesto, sabemos que es el número de días que tiene una semana. Y eso nos va a dar en total 550 kilocalorías. Y por último, el último paso es el siguiente. Calcular la ingesta calórica de mantenimiento. ¿Y a qué se refiere eso? Debemos sumar simplemente los 2.342,9 kilocalorías, que fue el resultado del paso B, donde calculábamos el gasto diario de energía, y a eso le vamos a sumar los 550 kilocalorías, que es el promedio por día. Quiere decir que al día esta persona tiene una ingesta calórica de mantenimiento de 2.892,9 kilocalorías y ese sería el resultado final. Para que se entienda mejor el problema, pasemos a un segundo ejemplo donde nos vamos a dar cuenta que es muy similar la actividad, pero esta vez vamos a colocar a una ciclista mujer con distintas masas y distinta edad. Número 2. Realice el análisis de una ciclista mujer de 54 kilogramos y de 17 años de edad que lleva una vida muy activa durante el día y entrena 18 horas a la semana en la bicicleta. Como dato, recordemos que el gasto calórico por hora de ejercicio es aproximadamente 385 kilocalorías por hora. Entonces, nuevamente lo vamos a resolver en 5 pasos, a los cuales le puse pasos A la letra E. Paso A. Primero tenemos que recordar la ecuación. ¿Y qué es lo que nos dice la ecuación? La ecuación hace referencia a la edad. Habíamos dicho que ella tiene 17 años de edad, por lo tanto está en esta fila y estaría en esta columna. Por lo tanto, la ecuación que me sirve
es calcular a partir de la masa corporal en kilogramos por 12,2 y a ese resultado le vamos a sumar 746. Volvamos al problema 2. Y es así como vemos que su masa, que es de 54 kilogramos, la colocamos en la ecuación, la multiplicamos por 12,2 y le sumamos 746, lo que nos da un total de 1404,8 kilocalorías. Posteriormente, recordemos que hay que multiplicar por el factor de actividad diaria de acuerdo a la tabla que teníamos. Recordemos que en este problema, esta niña de 17 años lleva una vida muy activa. Por lo tanto, me voy a la tabla y aquí dice activo. Quiere decir que hay que multiplicar por 2 el IMR. Volvamos a este segundo problema. Por lo tanto, el gasto diario de energía es igual a 1404,8 kilocalorías, que fue el resultado anterior, multiplicado por 2, de acuerdo a la tabla, dándonos un total de 2809,6 kilocalorías. Pasamos a la parte C. ¿Eso qué quiere decir? Que en una semana gasta, recordemos que ella a la semana practica 18 horas y el gasto por hora es igual a 385 kilocalorías por hora y lo vimos en el dato. Volvemos al dato y aquí nos indica que son 385 kilocalorías por hora. Volvamos al problema. Por lo tanto, 18 horas a la semana de entrenamiento por 385 kilocalorías por cada hora nos da un total de 6.930 kilocalorías. Si quisiésemos saber cuál es el promedio por día, bastaría dividir por 7. Por lo tanto, las calorías del ejercicio por día es igual a 6.930 kilocalorías dividido en 7, dándonos un total de 990 kilocalorías. Y finalmente, como letra E, vamos a calcular la ingesta calórica de mantenimiento. Y para ello, vamos a sumar los 2.809,6 kilocalorías que correspondían al gasto diario de energía calculado en la letra B, más 990 kilocalorías que corresponde a las calorías del ejercicio por día. Por lo tanto, 2.809,6 kilocalorías más 990 kilocalorías me va a dar un total de 3.799,6 kilocalorías, que sería el total de ingesta calórica de mantenimiento al día. Entonces, pasemos ahora al tercer problema, que nuevamente vamos a tener a un ciclista, pero ahora vamos a variar nuevamente la edad. Este ciclista va a tener 70 kilogramos y va a tener de masa y va a tener una edad de 45 años. Realice el análisis de un ciclista varón de 70 kilogramos y de 45 años de edad que lleva una vida moderadamente activa, esto es importante, durante el día y entrena 7 horas a la semana en la bicicleta. Recordemos nuevamente que el gasto calórico por hora de ejercicio en la bicicleta es aproximadamente 385 kilocalorías por hora. Nuevamente vamos a dividir la solución en 5 pasos de la A a la E. Paso A. Recordemos de acuerdo a la ecuación lo siguiente. La ecuación hace mención a la edad y esta persona tiene 45 años de edad, por lo tanto estaría en esta fila. Y es hombre, por lo tanto la ecuación a utilizar es la masa corporal en kilogramos por 11,6 más 879. Volvamos al problema 3. Eso quiere decir que su masa corporal es igual a 70 por 11,6 más 879 de acuerdo a la ecuación, dándome un total de 1.691 kilocalorías. Ahora recordemos que este mismo valor debemos multiplicarlo por el factor de actividad diaria. ¿Qué es lo que nos va a indicar la tabla en la letra B? Recordemos la tabla y la tabla nos recuerda de que esta persona de 45 años tiene una vida moderadamente activa. Por lo tanto, hay que multiplicar su IMR por 1,7. Volvemos al problema 3. Y aquí vemos que estamos multiplicando el IMR, que es 1.691 kilocalorías, por 1,7 de acuerdo a lo que nos indica la tabla, dándome un total de 2.874,7
kilocalorías. De acuerdo a la letra C, vamos a recordar que en una semana gasta, recordemos el dato, él entrena a la semana 7 horas y cada hora tiene un gasto calórico de 385 kilocalorías por hora. Por lo tanto, basta con multiplicar los dos datos. Volvemos al problema. Y es así como lo hemos hecho. O sea que las calorías del ejercicio por semana va a ser igual a las 7 horas de entrenamiento que él tiene a la semana por 385 kilocalorías por hora, que es el gasto energético en cada hora. Y eso me da, esta multiplicación me da un total de 2.695 kilocalorías. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio por día bastaría dividir por 7 este valor. 7 en referencia a la cantidad de días que tiene la semana. Por lo tanto, las calorías del ejercicio por día van a ser igual a 2.695 kilocalorías dividido en 7, dándome un total de 385 kilocalorías. Y finalmente, vamos a calcular la ingesta calórica de mantenimiento. Y para ello vamos a sumar los 2.874,7 kilocalorías que corresponde al gasto diario de energía calculado en la letra B, más los 385 kilocalorías que corresponden a las calorías del ejercicio por día calculados en la letra D. La suma de ambos me da un total final de 3.259,7 kilocalorías. Muchas gracias.